aleluya, en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Estamos hablando bajo el tema la viuda y el juez injusto. Estamos diciendo, mis hermanos, que el Señor utilice esta parábola para ilustrarnos a nosotros una verdad celestial, una verdad divina a través de un hecho terrenal. Y en esta ocasión el Señor utiliza una viuda y un juez, pero un juez injusto, mis hermanos. Un juez que no temía a Dios ni temía a hombre. Detrás, hermanos, de esta parábola el Señor nos está enseñando a persistir en nuestra oración con Él, en nuestra comunión con Dios. Y quisiéramos, hermanos, hacer una diferencia entre el Dios que servimos, el juez que servimos y los jueces terrenales. Dice, hermanos, que este juez era injusto, que no practicaba la justicia. Y estábamos diciendo, mis hermanos, hace unos minutos, de que un juez es una persona encargada o encargado de administrar la justicia para aplicar las leyes. Es decir, hermanos, un juez es una persona que está a cargo de administrar la justicia. Pero vemos que este juez era injusto. Pero yo quiero decirles nuevamente que el juez que nosotros servimos no es injusto. Y el Salmo capítulo 7, versículo 11 dice que es un Dios, un juez justo. Miren el versículo 11 del capítulo 7 del Salmo, mis hermanos. Dios es juez, ¿qué dice, hermanos? Justo. Y Dios estará airado contra el impío todos los días. Observe, hermano, que dice la Biblia que Dios es un Dios, ¿verdad? Dios es juez, que dice, hermano, es juez justo. Si Él es un juez justo, hermanos, Él pagará a cada persona o le dará a cada persona lo que merece. Él no le dará, hermanos, a una persona algo que no merece, porque si es un juez justo, Él imparte justicia tal como es. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 32, versículo 4, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dice, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. ¿Y qué más? Dice, hermanos, es justo y recto. Estamos haciendo la comparación entre el ser o el juez terrenal y el Dios celestial o el juez celestial. Jesús utiliza la parábola para motivarnos, hermanos, a que no nos detengamos en nuestro progreso, en nuestro caminar, que no nos quedemos estancados, que seamos como aquella viuda, hermanos, que venía de continuo. Dios no se va a enfadar porque usted venga, hermanos, de continuo, porque usted esté, aleluya, bendito sea su nombre, hermanos, orando, buscando ese tiempo con Él. Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo. Mira, mis hermanos, esta mujer, dice la palabra de Dios. Leamos un poquito nuevamente allí, hermanos, en Lucas capítulo 18. Bendito sea su nombre, hermanos. Tuvimos un pequeñito problema, casi como siempre, habitual ya, ¿verdad?, con nuestra transmisión. Pero mira, hermanos, estamos leyendo allí en Lucas 18. El versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál era el énfasis del Señor? Orar siempre y no desmayar. Recuerda, hermanos, el tema central, aleluya, de la parábola de la viuda y el juez injusto es la necesidad
de orar y no desmayar. Repito, ese es el tema central de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de orar y no desmayar. No desmayar en nuestra comunión con Dios. No desmayar en el camino de Dios. A eso se refiere. Y en cuestión de orar, nos habla, hermanos, que tenemos que tener comunión con Dios y no desmayar hasta el día que Él venga. Y mire, dice en el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, mire, hermanos, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Un juez injusto que pasaba por alto la necesidad de una mujer, no la tomaba en cuenta. Las mujeres viudas, hermanos, vemos aquí que este juez era injusto y a la vez era de mal corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque no tomaba en cuenta la necesidad quizás de una anciana, de una mujer necesitada. Y dice, mis hermanos, aunque es la parábola, aunque el Señor lo está ilustrando de esta forma, no le hacía caso. Pero ¿qué hacía aquella mujer según el relato de esta parábola, hermanos? ¿Qué hacía, mis hermanos? Dice, aleluya, en el versículo, gloria al Señor, 4. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. No respeto a Dios, menos a los seres humanos. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, era más la molestia, hermano, no le interesaba impartir la justicia. Dijo, esta mujer me es molesta, siempre viene y me está molestando, hazme justicia. Ahí habla de la persistencia. Así debemos de ser nosotros con Dios, con la diferencia que Dios no le va a ser molesto que usted esté, hermanos, persistiendo en su petición, en su oración, aleluya. Dice, mis hermanos, gloria a su nombre. Sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré que justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Miren, mis hermanos, el tema principal otra vez, les quiero decir, mis hermanos, es en la persistencia que debemos de tener en nuestra comunión con Dios. La oración se basa, hermanos, en lo fundamental, que es la comunión con Dios. Es verdad, hermanos, que en la oración nosotros presentamos, aleluya, a Dios, mis hermanos, nuestras peticiones. De hecho, hermanos, en Filipenses, aleluya, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, hermanos, que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Y cuando hablamos de una petición, hermanos, hablamos de una súplica que tenemos delante de Dios. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda, ¿qué, hermanos? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice la palabra? Que nuestras peticiones deben de ser, hermanos, conocidas. Deben de ser, aleluya, porque dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios, en oración y ruego. Entonces, hermanos, persistir en la comunión con Dios es lo que nos enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda venía de continuo: hazme justicia por mi adversario. Se iba, aquel no la tomaba en cuenta, la ignoraba, se iba y volvía a venir de nuevo: hágame justicia de mi adversario. Y el juez no la tomaba en cuenta, se iba nuevamente y volvía, y así lo hacía, hermanos, por mucho tiempo. Continuo nos habla de que lo hacía continuamente, hasta que dijo este juez: se acabó, ya me cansé, o no quiero llegar al cansancio, llegar a hacer algo que no debo de hacer.
porque estoy para impartir justicia. No me interesa la justicia, pero esta mujer me es molesta, ya me cansé de verla. Ok, está bien, hágase como quieras, ya, porque ya no quería mirarla. Dios no es así. Si usted persiste en la oración y usted viene con una petición, Dios no lo va a ver a usted o a mí como algo molesto. Él quiere que seamos persistentes, que no desmayemos en lo que estamos haciendo, hermanos. Miren, mis hermanos, bendito es el nombre del Señor. Orar en vez de desmayar. Sean conocidas vuestras peticiones. En la oración, mis hermanos, nosotros presentamos la adoración, la confesión y el agradecimiento, y sobre todo la comunión con Dios. Usted recuerda, mis hermanos, cuando la palabra del Señor nos enseña, que dice la palabra del Señor que el Señor pasaba, hermanos, largas horas orando de continuo. La oración, hermanos, era la comunión que él tenía con el Padre. ¿Cómo podemos hablar con Dios si no es a través de la comunicación, hermanos, en la oración? La oración, mis hermanos, también es parte de la adoración que el hombre tiene a su Dios. En la oración, mis hermanos, hay confesión. En la oración hay agradecimiento. Ahora, lo principal aquí es orar en vez de desmayar. Mire, hermano, lo que dijo el Señor en el versículo, aleluya, versículo 2, diciendo, en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. La oración es una necesidad, hermanos. La oración es una necesidad, hermanas, ahí en la línea telefónica. Nuestros hermanos en YouTube. La oración es una, dígalo conmigo, una necesidad. Es algo que el cuerpo lo necesita, el cuerpo espiritual. Es como el alimento físico. El alimento físico, a veces decimos, es un deleite comer, sí. Esa es parte del comer, es parte del deleite, si podemos decir. Pero el comer, hermanos, no es un deleite a veces. Es una necesidad. A veces nos deleitamos, pero a veces usted come y no se deleita, porque sea que come sin hambre. Pero otras veces, mis hermanos, nos deleitamos. Pero el comer, hermanos, más allá del deleite personal, es una necesidad. La oración es una necesidad que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a encontrar en primer lugar la comunión con Dios. ¿Cómo usted puede tener comunión con Dios? A través de la oración. En segundo lugar, en la oración nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Por eso debemos de ser persistentes. Ustedes, hermanos, que están orando y que tienen una petición, sigan orando, no desmayen. Síganle pidiendo a Dios por aquello que ustedes están pidiendo. Sigan orando. En tercer lugar, la oración, hermanos, encontramos adoración también. A través de la oración adoramos a Dios. En la oración, mis hermanos, también encontramos la confesión. ¿Cómo es que usted confiesa, hermanos? ¿Cómo es de que usted confiesa sus pecados? A través de la oración, sus faltas. En la oración, en quinto lugar, hermanos, encontramos el agradecimiento. Por eso, hermanos, es tan necesario de que usted persista en la oración, en su comunión con Dios. Porque en la oración encontramos la comunión, nuestras peticiones son presentadas, adoración, confesión y agradecimiento. 5 cosas. Por eso dijo el Señor, es necesario. Hay una necesidad en la vida de cada ser humano. Debemos orar. ¿Cómo orar, hermanos?
A veces pensamos de que la oración solamente tiene que ser en nuestro aposento. No, mis hermanos, hay tiempo para todo. Y hay tiempo de orar cuando no estamos en el aposento. O más bien hay momentos. La oración es una necesidad. Así como comemos, no solamente comemos en la mesa de nuestro hogar. A veces nos toca comer, hermano, en el automóvil, en el campo. A veces montados en un animal, en una bestia. A veces, hermanos, tenemos que comer en cualquier parte. No hay determinación o no hay un lugar determinado, es decir, siempre va a ser aquí. Hermanos, orar siempre nos habla de que no debemos de desmayar, orar en vez de desmayar. Siempre nos habla donde quiera que estemos. Usted tiene el alcance, usted tiene un Dios justo. Usted no sirve a un hombre injusto. Usted sirve a un Dios que le ama, un Dios justo. El apóstol Pablo escribe, mis hermanos, con respecto también a la necesidad de orar en primera de los Tesalonicenses, capítulo 5. Bendito es el Señor. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: orad, orad sin cesar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo oren sin interrupciones? Sin nada que les interrumpa esa comunión. Orad sin cesar nos habla de orar siempre. Orar siempre, sin que haya una interrupción, hermano, porque esto es necesario. Lo necesita nuestro cuerpo espiritual. Necesitamos la comunión. Necesitamos tener nuestras peticiones delante de Dios. Necesitamos adorar a Dios a través de la oración. Necesitamos confesar si hay algo que confesar a través de la oración. Y tenemos que ser agradecidos con Él. Orando, hermanos, en el fin del tiempo. La oración es importante, hermano, como algo necesario para nuestro cuerpo. El privilegio de la oración. Muchas invitaciones para orar. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice que el versículo que usted y yo conocemos, mis hermanos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás, hermanos, yo le he dicho a la iglesia, quizás no todas nuestras oraciones van a ser contestadas conforme a nuestra voluntad, pero le aseguro que no se quedarán sin oírse. Clama a mí. Más allá, hermanos, de que veamos la respuesta pronto o tarde o dilate la respuesta, la Biblia nos enseña a clamar a Dios, ¿verdad? A veces se va a dilatar, quizás a veces no va a llegar la respuesta, pero ese no es motivo para que usted y yo nos desanimemos. Sigamos persistiendo, no desmayemos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración, hermanos, es apropiada para la crisis. En Hechos capítulo 4, la oración es apropiada para la crisis. Recuerden, mis hermanos, que más allá del juez y de aquella viuda, la enseñanza se basa en la oración, en la persistencia. El Señor utiliza una figura nada más, como siempre lo hacía en las parábolas, para que usted entendiera. Él le ilustraba, hermanos, y nos ilustraba, ¿verdad?, para entender. Entonces, hermanos, la oración es apropiada para las crisis, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 14 al 16.
Dice la palabra de Dios: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran o que saliesen del concilio. Y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar, hermanos. No lo podemos negar. Veamos allí, mis hermanos, en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. La parábola, hermanos, gloria a Dios, el pasaje que quería compartir era Hebreos, hermano, capítulo 4, versículo 14 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga esta palabra hermosa. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire, hermano, el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no sirve a un juez injusto, sea persistente. Hablábamos el miércoles, hermano, de la visión y de la mentalidad. Yo quisiera observar 3 puntos importantes como hijos de Dios que tenemos que tener. En primer lugar, hermanos, tenemos que mantener nuestra visión despierta. Nuestra visión despierta porque en ella está la esperanza, en la visión, en lo que nosotros vemos más allá. En segundo lugar, hermanos, debemos de mentalizarnos. Si usted se ha determinado a servir a Dios, tiene que estar mentalizado física y espiritualmente para poder servir a Dios. No desmayar en el propósito. Y en tercer lugar, hermanos, quisiera hablarles de la disciplina. A lo largo de los años, hermanos, he aprendido la importancia de la disciplina en el Evangelio. A lo mejor no somos disciplinados para todo. Y está bien, no podemos ser buenos para todo, hermanos. Yo entiendo. Pero es importante que usted se discipline. Si usted no tiene visión, no está mentalizado y no tiene disciplina, hermano, va a ser difícil. Pero si usted comienza hoy a visualizar, a mentalizarse, si yo voy a servir a Dios, tiene que tener una mentalidad fuerte en lo espiritual, una mentalidad débil. No, algo fuerte. En tercer lugar, usted tiene que tener disciplina. Hermano, a veces para las cosas de Dios, y lo digo, hermanos, de la mejor forma, sin pensar en nadie, en hacerlo pensar diferente, no, sin que se sienta tampoco mal. Pero hermano, en las cosas de Dios no estamos a veces mentalizados, ni siquiera tenemos la visión, porque la esperanza como que se nos va. Pero donde yo voy, hermano, y donde fallamos nosotros los hijos de Dios, es en la disciplina. Mis hermanos, trabajemos en la disciplina. Le doy gracias a Dios porque he aprendido algo, hermanos, de esta nación. Han sido muchas cosas, pero una de ellas, de las cuales admiro, hermanos, de los americanos, no estoy diciendo que los hispanos no seamos disciplinados, pero a veces en lo espiritual sí lo somos.
Y yo admiro la disciplina que ellos tienen y lo he aprendido, hermano. Si ellos dicen, el día tal vamos a hacer algo, ellos lo hacen. Y si por alguna razón algo interfiere y no lo pueden hacer con anticipación, ellos avisan. Parte de mi trabajo es tratar con estas personas. Y yo he tenido que aprender a disciplinarme en mi trabajo. Si yo no pudiera ser disciplinado en lo que yo hago, hermanos, sería muy complicado competir. Si podemos decir, hermano, para mantenernos trabajando en el tipo de trabajo que yo hago. Entonces la disciplina no solamente le ayuda en lo espiritual, sino que le ayuda, hermanos, en su trabajo. Si una persona disciplinada, a veces cuando vamos a la iglesia, al templo, cuando teníamos nuestro templo abierto, hermano, a veces llegamos casi para despedir el servicio. O a veces llegamos cuando ya estamos comenzados, cuando ya estoy para predicar, pero se perdió las alabanzas, se perdió el tiempo de la oración inicial. Yo no estoy pensando en nadie, hermano, de verdad. Lo único que quiero decirle es que si usted no tiene disciplina, usted, hermano, va a batallar mucho en lo espiritual. Simplemente para llegar, hermano, a los servicios. Si usted es indisciplinado para eso, hermano, está siendo usted indisciplinado para muchas cosas. Disciplínese. Considere lo que le estoy diciendo. Para poder persistir en la oración, lo que nos está diciendo el Señor, oren en vez de desmayar. Si usted no tiene disciplina, hermano, en lo espiritual, en su comunión con Dios, le va a ser muy difícil. No le va a ser, hermanos, imposible, pero va a batallar. Entonces, hermanos, dice en el versículo 16, acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Qué dice? No dice que nos alejemos. Dios quiere que nos acerquemos, que tengamos comunión con Él, que no andemos retirados, hermano. Visualícese, mentalícese y disciplínese. Es importante. Esto lo digo para todos, no para una persona. No. Para todos ustedes que me están oyendo. Y lo digo por mí. Porque mis hermanos, ustedes me son testigos. El ejemplo que les he dado como pastor, hermanos. Hablando, hermano, en mi servicio como pastor en la iglesia. Ejemplo les he dado. No tengo que estar atrás de ustedes, pero yo los observo y yo veo, hermanos, que somos indisciplinados en las cosas de Dios, que somos indisciplinados en nuestra relación con el Señor. Si queremos orar o si queremos persistir en la oración, tenemos que disciplinarnos. Tenemos que persistir, mis hermanos. Puedo seguir, pero ya voy a terminar. Yo creo que han entendido el mensaje, ¿verdad, hermanos? ¿Sí lo entendieron? No tengo por qué seguir más. Es suficiente. Mi punto principal, basado en el Señor, es que nos motivemos a no desmayar, hermano, en nuestra relación con Dios, a no desmayar en nuestra vida espiritual, que no desmayemos, que seamos como esta viuda, que estemos ahí una y otra vez, con disciplina, hermanos, con mentalidad y con visión. Si usted pierde la visión en la oración por uno de sus seres queridos, si usted pierde la mentalidad en lo que usted está haciendo,
le va a ser difícil. Y si no tiene la disciplina para hacerlo siempre, va a ser complicado. Entendamos, hermanos, la palabra de Dios del día de hoy para nosotros es orar siempre. Orar antes de desmayar. Porque en la oración tenemos, mis hermanos, comunión. En la oración, mis hermanos, presentamos nuestras peticiones. En la oración, mis hermanos, aleluya, bendito es el nombre del Señor, tenemos adoración a Dios. En la oración hay confesión. Y por último, en la oración hay agradecimiento. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, que no desmayemos en esto, que al contrario, que la palabra del día de hoy nos ayude a reflexionar y nos motive. Siempre ese es mi punto, que usted se motive, hermano, que más allá de ver quién sea el que le predica, el que le enseña, que usted reciba la palabra y que le dé gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque esta palabra es para mí. Tómela, cómala usted y disfrútela. Deleítese en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora por este primer servicio de campaña, Señor, virtual. Estaremos teniendo, Padre, este fin de semana, comenzando el día de hoy, el día de mañana también, Señor. Le damos gracias porque usted ha puesto en nuestros líderes esta visión y este deseo de poder llevar adelante, Señor, estos mensajes. Por eso le doy gracias, porque soy parte también de este pueblo. Confirme su palabra, Señor, en cada corazón y ayúdenos, Señor, el día de mañana. Estaremos nuevamente. Denos usted la palabra, Señor. Le pido, Padre, que la palabra que hablemos, que solamente sea palabra suya. Líbreme, Señor, de hablar mis pensamientos, de hablar algo que yo quiero, sino que sea siempre su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios nos da licencia, a las 7:30 también. Amén.